Nicolás Maquiavelo, prohibido por la Iglesia y llamado obra del diablo. Su libro reveló la verdad del poder. No se gana con bondad, sino con astucia y miedo. Nicolás Maquiavelo, prohibido por la Iglesia. En El Príncipe, escribió: el fin justifica los medios. La verdad prohibida, el poder se gana con astucia y miedo. ¿Y tú, aún crees que es para los buenos? Nicolás Maquiavelo, el hombre que la Iglesia Católica prohibió, llamando a su obra del diablo. En 1513 escribió El Príncipe, el manual más crudo sobre el poder, sin hipocresía, sosolio o demonio. Nicolás Maquiavelo, prohibido por la Iglesia. En El Príncipe, escribió: el fin justifica los medios. La verdad prohibida, el poder se gana con astucia y miedo. ¿Y tú, aún crees que es para los buenos? El Príncipe fue publicado póstumamente 5 años después de su muerte, y su impacto fue inmediato y definitivo. Fue condenado por la Iglesia, que lo incluyó en el índice de libros prohibidos en 1559 AM. Fue denunciado por los moralistas de toda Europa. Fue prohibido en múltiples reinos y ciudades, y fue leído en secreto y en público por prácticamente todos los hombres y mujeres de poder de Europa occidental. Durante los siglos siguientes, a los reyes lo leían y negaban haberlo leído. Los cardenales lo condenaban y lo estudiaban. Los consejeros reales lo citaban en sus memorandos internos, mientras públicamente declaraban su repudio. Federico el Grande de Prusia escribió un libro entero refutándolo punto por punto en su juventud. Y luego, cuando llegó al poder, gobernó exactamente como Maquiavelo habría prescrito. Esa es quizás la ironía más perfecta del legado de Maquiavelo, que los que más lo condenaban eran a menudo los que mejor lo aplicaban, que su libro fue prohibido precisamente porque era verdadero, porque describía con una claridad insoportable los mecanismos que los poderosos preferían mantener ocultos, que su crimen no fue inventar la crueldad del poder, sino iluminarla en el siglo XX. Sus ideas encontraron nuevas lecturas y nuevas aplicaciones en contextos que él nunca habría imaginado. Los teóricos de las relaciones internacionales reconocieron en El Príncipe el fundamento del realismo político moderno, la escuela de pensamiento que analiza las relaciones entre estados en términos de poder e interés nacional sin idealizar sus motivaciones. Los sociólogos y los politólogos volvieron a sus textos buscando los orígenes de la ciencia política moderna. Los filósofos debatieron si su separación entre moral y política era una descripción de la realidad o una prescripción peligrosa, y en el mundo de los negocios, en la política y en la cultura popular, el término maquiavélico siguió circulando como insulto y como elogio al mismo tiempo, dependiendo de quién lo usara y en qué contexto. Llamar maquiavélico a alguien podía significar que era un traidor sin escrúpulos, o podía significar que era un estratega brillante que entendía el mundo tal como es, y no tal como desearíamos que fueran hoy. Nicolás Maquiavelo es considerado uno de los pensadores políticos más importantes de la historia de Occidente, el fundador de la ciencia política moderna en el sentido de que fue el primero en separar el análisis político de la teología y de la filosofía moral y tratarlo como una disciplina autónoma con sus propios objetos de estudio y sus propios métodos. El hombre que hizo por la política lo que Galileo haría décadas después por la física: observar la realidad tal como es, describir lo que realmente ocurre y construir desde esa observación honesta un conocimiento que sea útil en el mundo real. Sus libros se siguen leyendo en las universidades de todo el mundo. Se siguen debatiendo en los departamentos de filosofía y de ciencia política. Se siguen citando en los análisis de la política contemporánea. Y su nombre, ese nombre que durante siglos fue sinónimo de maldad, se ha convertido en sinónimo de lucidez, de la valentía intelectual de mirar al poder a los ojos sin parpadear. A Nicolás Maquiavelo no fue el secretario del diablo. Fue el primer hombre que se atrevió a escribir lo que el diablo del poder sabía desde siempre, y que nadie antes había tenido el valor o la honestidad de poner en palabras. Fue una
claramente que eligió la verdad incómoda sobre la mentira tranquilizadora, que eligió la claridad sobre la ilusión, que eligió describir el mundo real sobre imaginar el mundo perfecto y su historia nos recuerda algo que todavía hoy resulta difícil de aceptar, pero imposible de ignorar, que entender el poder no es lo mismo que celebrarlo, que conocer los mecanismos de la corrupción no es lo mismo que corromperse, y que a veces la mayor forma de servicio que puede prestar una mente honesta a la sociedad humana, es decir, en voz alta, con toda la claridad y todo el rigor de que es capaz. Lo que todos saben en silencio y nadie se atreve a nombrar así, te apasionan las historias de las mentes que cambiaron la humanidad. Suscríbete a los pilares fundamentales de la historia, porque aún quedan muchos genios por descubrir. Lo que hacía el príncipe tan radicalmente diferente de todo lo que había venido antes era su punto de partida. Todos los tratados políticos anteriores, desde Platón hasta Santo Tomás de Aquino, habían partido de la pregunta de cómo debería ser el gobernante ideal, habían construido modelos de virtud, de justicia, de piedad, de moderación, habían descrito el príncipe perfecto con los atributos del hombre perfecto, y habían prescrito esos atributos como condición necesaria para el buen gobierno. Maquiavelo rechazó ese punto de partida de manera radical y sin disculpas. Dijo que hay tanta diferencia entre cómo se vive y cómo se debería vivir, que quien deja lo que se hace por lo que se debería hacer aprende antes su ruina que su preservación. Dijo que su intención no era describir repúblicas imaginarias, sino la verdad efectiva de las cosas. La realidad tal como es, no tal como debería ser, y la realidad tal como es, según Maquiavelo, era esta. El gobernante que quiere mantenerse en el poder en el mundo real no puede ser siempre bueno, porque estará rodeado de hombres que no son buenos. Y si él actúa con bondad en todos los casos mientras los otros actúan sin ella, su bondad se convertirá en su ruina. El gobernante debe aprender a no ser bueno cuando sea necesario. Debe saber cuándo usar la zorra y cuándo usar el león, la astucia del animal que evita las trampas y la fuerza del animal que destruye a los lobos. Y debe saber cuándo aparentar virtud aunque no la tenga, porque los hombres juzgan más por los ojos que por las manos, y todos ven lo que pareces, aunque pocos sienten lo que eres. Estas ideas escandalizaron al mundo cristiano durante siglos, porque parecían una invitación a la inmoralidad, una justificación de la crueldad y el engaño, una negación de los valores sobre los que la civilización occidental decía haberse construido. Pero Maquiavelo no estaba justificando la crueldad por la crueldad, estaba describiendo las condiciones reales en que opera el poder y preguntando, con una honestidad brutal, ¿qué herramientas necesita un gobernante para sobrevivir y hacer el bien en ese entorno? Porque su objetivo final no era el poder por el poder, era el orden, era la estabilidad, era la posibilidad de que el pueblo viviera en paz y seguridad. Y argumentaba que a veces, en ciertas circunstancias, alcanzar ese objetivo requería medios que la moral convencional condenaba. Hay un pasaje en El Príncipe que resume mejor que ningún otro esta tensión central de su pensamiento. Es el pasaje donde habla de Cesare Borgia y la pacificación de la Romaña. Borgia había enviado a un hombre brutal y eficaz, Ramiro de Orco, a pacificar una región que estaba en caos. Ramiro lo hizo con una dureza extrema, con ejecuciones y represalias que produjeron orden, pero también odio. Y cuando la región estuvo pacificada, Borgia hizo ejecutar a Ramiro y expuso su cuerpo cortado por la mitad en la plaza pública, con un cuchillo ensangrentado al lado. Para que todos lo vieran, el pueblo, escribe Maquiavelo, quedó a la vez satisfecho y atónito. Satisfecho porque la crueldad que había sufrido tenía ahora un responsable visible y castigado. Atónito por la magnitud del espectáculo. Borgia había usado la crueldad de Ramiro para establecer el orden, y luego había sacrificado a Ramiro para limpiar su propia imagen ante el pueblo. Era un cálculo frío, preciso y efectivo, y Maquiavelo lo presenta no con aprobación moral sino con admiración técnica. Como un ingeniero describe un puente bien construido, no preguntándose si el puente es bueno o malo, sino reconociendo que está perfectamente diseñado para cumplir su función. Esa es la clave para entender a Maquiavelo. No era un inmoralista, era un realista.
alguien que había visto demasiado poder en acción para poder seguir, creyendo en las ficciones tranquilizadoras con que los teóricos del poder adornaban su ejercicio real, y que decidió escribir lo que vio con la misma precisión y la misma honestidad con que un médico describe una enfermedad. Aunque el diagnóstico sea desagradable de escuchar, pero El Príncipe no fue su única obra ni quizás su obra más profunda. Mientras escribía ese breve tratado dedicado a los Medici, Maquiavelo trabajaba simultáneamente en una obra mucho más larga y mucho más ambiciosa, Los discursos sobre la primera década de Tito Livio Ann, una reflexión extensa sobre la historia de la República Romana que revelaba algo que el lector superficial de El Príncipe podría no haber visto. Que Maquiavelo no amaba el poder de los príncipes, amaba la libertad de las repúblicas, que su estudio del poder de los gobernantes individuales no era una celebración de ese poder, sino una guía para entenderlo, enfrentarlo y eventualmente superarlo. En los discursos, Maquiavelo defiende con pasión genuina el gobierno republicano, argumenta que las repúblicas son más fuertes y más duraderas que los principados, porque incorporan la energía y el talento de más ciudadanos, que el pueblo, aunque a veces se equivoca en sus juicios, es en general más sabio que los príncipes, que la libertad política no es solo un valor abstracto, sino una condición práctica necesaria para la grandeza de un Estado. El Roma que admira Maquiavelo no es el Roma imperial de los Césares, sino el Roma republicano, donde los ciudadanos se disputaban el poder con palabras y votos antes de recurrir a las armas. Es a Maquiavelo, el republicano, el amante de la libertad, el admirador de la virtud cívica, no encaja en el estereotipo del calculador sin escrúpulos que el nombre maquiavélico evoca, y sin embargo ambos son el mismo hombre, porque Maquiavelo comprendió que para construir y defender una república en el mundo real, hay que entender el poder real. Hay que conocer sus mecanismos, sus trampas, sus tentaciones y sus debilidades con la misma precisión con que se conoce al enemigo en El arte de la guerra de Sun Tzu. Solo el que conoce el poder puede resistirlo. Solo el que entiende la corrupción puede combatirla. Anne también escribió teatro. Escribió La Mandrágora, una comedia que se considera una de las mejores de la literatura italiana del Renacimiento, donde con humor brillante y despiadado, retrató la hipocresía sexual y religiosa de la sociedad florentina de su tiempo. Escribió historias, cartas, poemas. Fue un escritor completo, un hombre de letras en el sentido más pleno del término. Pero todo lo que escribió llevaba la misma marca de su mente, esa capacidad implacable para ver las cosas tal como son, sin el velo de la ilusión o la conveniencia. Murió en 1527. A los 58 años, apenas semanas después de otro giro dramático de la historia florentina, los Medici habían sido expulsados nuevamente y se había restaurado la República. Maquiavelo, que había pasado años intentando recuperar el favor de los Medici para volver a tener un cargo, se encontró de pronto con que el nuevo gobierno republicano lo miraba con desconfianza precisamente por esa asociación. Murió sin haber recuperado nunca la posición que había tenido, sin haber visto publicada la mayor parte de su obra, sin haber recibido en vida el reconocimiento que tanto había buscado. Pero su legado comenzaba apenas. Hace más de 500 años nació un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de maldad, en sinónimo de manipulación, de traición, de poder sin escrúpulos. Durante siglos, llamar a alguien maquiavélico fue uno de los insultos más graves que podía dirigirse a un ser humano. Los papas lo condenaron, los reyes lo prohibieron, los moralistas lo denunciaron como el secretario del diablo, y sin embargo, ese mismo hombre, ese mismo libro que escandalizó al mundo cristiano durante generaciones, nunca dejó de leerse, nunca dejó de circular, primero en secreto y luego abiertamente, entre los hombres y mujeres que querían entender cómo funciona el poder de verdad, no cómo debería funcionar, no como nos gustaría que funcionara, sino cómo funciona en la realidad dura y sin adornos del mundo humano. Su nombre era Nicolás Maquiavelo, y algunos creen que no fue solo un escritor florentino del siglo XV, sino el hombre que inventó la ciencia política moderna. El primero que se atrevió a decir en voz alta
lo que todos sabían en silencio y nadie se atrevía a escribir. Pero lo más increíble de Maquiavelo no fue su libro más famoso, ni siquiera la controversia que desató. Lo verdaderamente sorprendente fue que un hombre que lo había perdido todo, que había sido torturado, exiliado y humillado por los mismos poderosos que quería estudiar, encontró en la escritura una forma de venganza y de inmortalidad que ninguno de sus enemigos pudo arrebatarle. Y cuando los lectores de todos los siglos posteriores comenzaron a estudiar sus páginas, descubrieron algo que todavía hoy resulta incómodo de reconocer: que Maquiavelo no inventó la crueldad del poder, simplemente fue el primero en describirla con honestidad. Esta es su historia año 1469 en Florencia, la ciudad más brillante y más peligrosa de Italia. Nació Nicolás Maquiavelo. Era el tercer hijo de Bernardo di Nicol Maquiavelo, un abogado de recursos modestos que, sin embargo, poseía una biblioteca considerable y que transmitió a su hijo el amor por los textos clásicos latinos y griegos. Desde muy joven, Nicolás leyó a Tito Livio, a Tácito, a Cicerón, a Tucídides. Leyó la historia de Roma con una pasión que no abandonaría jamás. Y de esa lectura extrajo una convicción que guiaría todo su pensamiento posterior: que los seres humanos no cambian, que las mismas ambiciones, los mismos miedos, las mismas debilidades y las mismas grandezas que movieron a los romanos mueven también a los florentinos del siglo XV, que la historia no es una serie de eventos únicos e irrepetibles, sino un repertorio de situaciones que se repiten con variaciones de forma, pero con una constancia de fondo que el observador inteligente puede aprender a reconocer y a anticipar esa idea. La idea de que la historia es maestra de la vida, no de manera abstracta sino de manera concreta y práctica, se convertiría en el fundamento de todo lo que Maquiavelo escribió. En Florencia, en esa época, era una ciudad extraordinaria y extraordinariamente peligrosa. Era el corazón del Renacimiento italiano, el lugar donde el arte, la filosofía, el comercio y la política se entrelazaban en una danza fascinante y mortal. Los Medici gobernaban la ciudad con una mezcla de mecenazgo cultural y control político que había producido décadas de esplendor relativo, pero ese equilibrio era frágil. Debajo de la superficie brillante de los palacios y los frescos y las academias filosóficas hervían conspiraciones, envidias y conflictos de poder que podían estallar en cualquier momento. Y estallaron. En 1478, cuando Maquiavelo tenía apenas 9 años, ocurrió la conspiración de los Pazzi, una de las más dramáticas de la historia florentina. La familia Pazzi, rivales comerciales de los Medici, organizó un atentado durante la misa del Domingo de Resurrección en la Catedral de Florencia. 2 sacerdotes atacaron a cuchilladas a Lorenzo y Giuliano de Medici frente al altar. Giuliano murió, Lorenzo escapó herido, y la represalia de los Medici fue brutal y espectacular. Los conspiradores fueron cazados, ejecutados, y sus cuerpos colgados de las ventanas del Palacio de la Signoria, para que toda Florencia los viera en él. Liño Maquiavelo vio eso, o lo supo con el detalle inmediato y vívido con que se saben las cosas, en una ciudad pequeña donde todo ocurre cerca de todo. Y esa imagen, el poder que se defiende, con una ferocidad sin contemplaciones, quedó grabada en su mente para siempre. Creció en ese ambiente de belleza y violencia entrelazadas. Estudió latín con profundidad y humanidades con pasión, pero no siguió el camino académico ni el eclesiástico ni el comercial que eran las salidas naturales de su clase. En 1498, a los 29 años, obtuvo un cargo en la Cancillería de la República Florentina, el gobierno que había reemplazado a los Medici después de su expulsión 4 años antes. Ese nombramiento cambió su vida, porque en la Cancillería Maquiavelo dejó de ser un lector de la historia y se convirtió en un actor de ella. Durante los 14 años siguientes, ejerció como secretario de la Segunda Cancillería y como secretario de los 10 de la Guerra, el comité que manejaba los asuntos militares y diplomáticos de Florencia. En ese cargo realizó decenas de misiones diplomáticas a las cortes más importantes de Europa. Fue enviado
al Papa. Fue enviado al emperador Maximiliano en Alemania. Fue enviado al rey Luis XII de Francia en múltiples ocasiones. Y fue enviado en la misión que marcaría su vida más que ninguna otra, a la corte de César Borgia. César Borgia, el nombre solo ya era una leyenda de terror y fascinación en la Italia de principios del siglo XVI. Hijo ilegítimo del Papa Alejandro VI, hermano de Lucrecia Borgia, ex cardenal que había renunciado a sus votos para convertirse en militar. César Borgia estaba construyendo en el centro de Italia un estado personal con una mezcla de audacia, crueldad calculada, seducción y traición que no tenía paralelo en su época. Sus enemigos morían, sus aliados lo obedecían por miedo y por fascinación. Sus movimientos eran imprevisibles, su energía era inagotable. Maquiavelo lo observó durante meses. Lo observó negociar, amenazar, seducir, traicionar y construir. Y lo que vio lo perturbó y lo iluminó al mismo tiempo, porque César Borgia era todo lo que un político no debería ser según la moral cristiana convencional. Era mentiroso, despiadado, implacable con sus enemigos y poco fiable con sus aliados cuando le convenía hacerlo, y sin embargo funcionaba. Construía poder real sobre el terreno real, mientras los príncipes más virtuosos y piadosos de Italia perdían sus estados ante él. A Maquiavelo no lo admiró en el sentido moral, lo estudió en el sentido científico, con la misma frialdad con que un médico estudia una enfermedad o un ingeniero estudia una máquina, y lo que aprendió de ese estudio se convertiría en el núcleo de su obra más famosa, Ampero. Antes de escribir esa obra, Maquiavelo vivió el momento que lo destruyó y que al mismo tiempo lo liberó en 1512. Los Médici regresaron a Florencia con el apoyo de un ejército español. La república para la que Maquiavelo había trabajado durante 14 años se derrumbó en cuestión de días. Los nuevos gobernantes disolvieron la Cancillería. Maquiavelo perdió su cargo. Fue sometido a una multa. Y cuando pocos meses después se descubrió una conspiración contra los Médici y el nombre de Maquiavelo apareció en una lista encontrada en el bolsillo de uno de los conspiradores, fue arrestado, llevado a la cárcel y sometido a tortura. La tortura en cuestión era el estrapado, un método que consistía en atar las manos del prisionero a la espalda y colgarlo del techo, por las muñecas con un peso adicional en los pies, para luego soltarlo en caída libre y detenerlo antes de que tocara el suelo, dislocando los hombros con el impacto. Maquiavelo soportó ese tormento en múltiples sesiones sin confesar nada, porque no había nada que confesar. No había participado en la conspiración. Su nombre en esa lista era una coincidencia o una trampa. Fue liberado semanas después, cuando el Papa León X, que era el mismo un Médici, declaró una amnistía general para celebrar su elección, pero ya no tenía cargo, ya no tenía ingresos, ya no tenía el acceso al poder que había sido el centro de su vida durante 14 años. Se retiró a una pequeña propiedad familiar en Sant'Andria in Percusina, un pueblo en las colinas al sur de Florencia, y allí, en el exilio que él mismo describió con una mezcla de amargura e ironía en sus cartas, comenzó a escribir. Escribía durante el día en la pequeña granja, discutía con los campesinos y jugaba las cartas en la taberna local. Leía los clásicos por la noche con la misma intensidad de siempre. Y en esas noches de lectura, escribió en una carta a un amigo una descripción de su rutina que se ha vuelto famosa en toda la historia de la literatura. Contaba que al llegar la noche se quitaba la ropa de trabajo cotidiana, llena del barro del campo, y se ponía ropas de corte, y que así vestido, dignamente, entraba en las cortes antiguas de los hombres de la antigüedad y era recibido por ellos con afecto, y que durante esas horas no se aburría, olvidaba las preocupaciones, no temía a la pobreza ni le asustaba la muerte. Se trasladaba completamente a los clásicos y fue de esa conversación nocturna con los muertos ilustres de Roma y de Grecia, de donde surgió el libro que cambió la historia del pensamiento político occidental El Príncipe, escrito en 1513, dedicado a Lorenzo de Médici con la esperanza de recuperar algún cargo en el nuevo gobierno florentino. Un libro delgado de 26 capítulos, brevis,
que en el espacio de unas pocas horas de lectura demolía 2000 años de pensamiento político cristiano y construía algo completamente nuevo en su lugar.